Hay una noticia que habla sobre la vivienda en los últimos 10 años. Es un estudio que indica que se duplicó los casos, o mejor dicho, se duplicó la población de las villas en la ciudad de Buenos Aires. Aumentó el 52% entre el 2001 y 2010. Hablamos puntualmente las de Retiro y las de Barracas. Y estamos comunicados con Virgilio Gregorini, director ejecutivo de Un Techo para Mi País. ¿Qué tal, Virgilio? Juan Micheli, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? Un gusto. Bien, tanto tiempo. Un Techo para Mi País viene realizando una acción de construcción de viviendas ¿desde hace cuánto tiempo ya? ¿4 o 5 Y en años? Argentina 10 años. El año 10. pasado cumplimos 10 años de intervención, donde también, ya sabido, el modelo se profundizó y trabajamos también en un montón de barrios con desarrollo comunitario y ya estamos explorando los primeros proyectos de hábitat, que es abordar la solución más de fondo, ¿no? Digamos, el tema tierras, servicios, porque entendemos que la problemática del acceso al suelo y el hábitat claramente apenas empieza a resolverse con una precaria vivienda de emergencia, ¿no? Como la que construimos, ¿no? Que si bien es muy útil y mejora la calidad de vida de la gente, es un paliativo, ¿no? Yo me confundí con Un Techo para Mi País. Es que es la misma. El Es año la misma. pasado simplificó el nombre, sobre todo porque hubo un reenfoque estratégico, pero también como están varios idiomas, era complicado el nombre y bueno, se decidió con este cambio institucional de meterle un cambio de nombre. Bien. ¿Y cuántas viviendas construyeron en estos años, Virgilio? Mirá, en Argentina llegamos de emergencia, ¿no? Esas viviendas de madera que son sencillas, 7.000 viviendas en más de 150 comunidades de asentamientos en más de 7 provincias. Tenemos hoy intervención en más de 5, pero también hemos hecho intervenciones puntuales en Chaco, en Tucumán, en Paraná, en Santiago del Estero, en Catamarca, de lugares donde la emergencia también nos ha llamado y hemos ido y articulado con organizaciones locales, construimos, ¿no? Porque donde tenemos sede, el modelo arranca con la vivienda de emergencia y continúa con esta fase de desarrollo comunitario que implica una presencia permanente de parte nuestra, de nuestro voluntariado, pero en lugares alejados también nos hemos animado a ir y construir, entendiendo que también la emergencia es un poco la que va reclamando nuestro trabajo. Supongo que deben tener estudios sobre el déficit habitacional en el país. Sí, en realidad, o sea, lo que es déficit adicional, nosotros tomamos los datos, el mejor estudio que se hace al respecto es el que levanta el censo, que la nota de hoy, la que comentabas, toma datos del censo, lo que pasa es que se hace cada 10 años. Nosotros hacemos un estudio propio porque es información que lamentablemente no hay, que es un relevamiento de villas asentamientos a nivel país. Justo el año pasado, a fin de 2013, lo presentamos en el Congreso de la segunda versión nacional, donde abarcamos toda la provincia de Buenos Aires, Córdoba, territorio de Salta, de Neuquén y Río Negro, en Misiones y también de Gran Rosario. Y bueno, y ahí encontramos 1.834 asentamientos, ¿no? Que era como el gran número que el año pasado contábamos. Y encima, parte del territorio no lo hemos rastrillado todavía. Es un esfuerzo institucional y de fondos grande. Tenemos ganas en 2 años, porque la idea es repetir este estudio, Juan, cada 2 años, porque el fenómeno de los asentamientos es muy dinámico y cambian, crecen, se dividen en dos comunitariamente. Bueno, es tan complejo el fenómeno que la verdad que vale la pena sacar fotos más seguidas que 10 años, porque si uno quiere realmente diseñar políticas públicas acordes, tiene que primero entender la problemática y para empezar a entenderla hace falta medirla, ¿no? Claramente nuestro estudio toca la superficie del problema, porque nosotros no nos metemos casa por casa, no hacemos un censo, sino que es un relevamiento de la unidad de estudio, es el asentamiento, pero de ya lo que notamos es la cantidad que hay, que se siguen generando a pesar de épocas de crecimiento económico, y que además no hay soluciones de fondo, ¿no? Digamos un poco lo que la nota también comenta, ¿no? Eso quería preguntar, Virgilio, ¿cómo se explica que en una década que el gobierno da como de alto crecimiento económico se haya duplicado la población en asentamientos como la Villa 31? Y Juan, eso lo que denota, mira, hay un dato nosotros relevamos muy fuerte de este estudio que de paso te cuento que es público y cualquier organismo, cualquier funcionario, cualquier universidad lo puede bajar. Está en mapadeasentamientos.com.ar, está el mapa de los asentamientos, uno puede ver la base de datos, puede ir picando en cada asentamiento y ver las características, la cantidad de gente que vive aproximadamente ahí, los servicios. ¿Cómo se accede a eso? Es www.mapadeasentamientos.com.ar. Ahí donde está es la información pública de este relevamiento que hicimos, que esta vez invertimos también en una plataforma digital. También ahí nos acompañó con fondos el Congreso de la Nación para poder que esa información sea pública, ¿no? Porque entendemos que gran parte del problema, Juan, es la concientización y entender el problema y hacerlo más cercano a la gente, ¿no? Que muchas veces solamente se entera un asentamiento cuando aparece un conflicto social vinculado a él, ¿no? Y lamentablemente millones de semejantes hermanos nuestros viven
con derechos vulnerados todos los días en estos lugares donde, a nuestro modo de ver, es donde se concentra la exclusión, ¿no? Los problemas sociales no están solo en los asentamientos, pero sí se concentran, ¿no? Falta de servicios, falta de situación regular de la tenencia de la tierra, falta de acceso a una salud de calidad o lejanía, bueno, lejanía a la ciudad, digamos, todo lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad, y como Naciones Unidas entiende el hábitat, ¿no? Entendiendo como mucho más que solamente la vivienda, ¿no? Sí, y te decía, ¿cómo se explica esta contradicción? Sí, bueno, ahí el dato que te quería comentar es que más del 50%, Juan, de estos asentamientos tiene más de 25 años, ¿no? Entonces, sí, cuando uno analiza, y en esto no somos expertos, acá por ahí cito a algunos urbanistas como Wagner, que esto saben mucho, que lo que uno ve cuando ve que hay un crecimiento económico, ¿no? Generación de riqueza, sin embargo, hay una gran cantidad de las clases populares no pueden acceder al hábitat de la tierra, es que hay problema estructural. Y esto lo denota no solo la antigüedad de los asentamientos, sino que esto, ¿no? Un periodo de crecimiento, la gente, a pesar de que mejoró sus ingresos, a pesar de que mucha gente está trabajando, nosotros de los barrios lo vemos que mejoró la situación de ingresos y de trabajo, muchas veces lamentablemente informal, pero entonces hay incluso personas hasta que están trabajando de manera formal no pueden acceder de una manera adecuada a la tierra y a la vivienda, ¿no? Por eso es que hace falta discutir y consensuar cambios estructurales, ¿no? Y por eso también desde Techo apoyamos, estamos en la red de Habitar, que ya hace 3 años propuso y están en el Congreso incluso con estado parlamentario 4 proyectos de ley, que no es que son una solución a todos los problemas, pero sí por lo menos un inicio de entender que la problemática requiere pensar en una estrategia de ordenamiento territorial, de una regulación dominial a nivel país, porque cada provincia tiene su legislación y muchas veces desarticulada, que no funciona bien. Y también, Juan, una producción del hábitat social, ¿no? Y que incluya a la gente de los asentamientos participando, pagando y eligiendo también, ¿no? Entendemos que la forma sustentable de como se dice, urbanizar un asentamiento, que en el fondo nosotros nos gusta más decirle integrarlo al resto de la ciudad, es que sean los propios líderes de las comunidades los que lideren el proceso y con esfuerzo y trabajo, como lo hacen constantemente todos los días de su vida que trabajan, que ellos vayan mejorando su calidad de vida, ¿no? El Estado claramente tiene que aparecer porque todo lo que son servicios y regulación de las tierras no lo pueden hacer solos. Ahora, también en la Villa 31 se da un fenómeno muy particular y es que supuestamente es un asentamiento de escasos recursos, sin embargo hay mucho alquiler de habitaciones, subalquiler de piezas, de viviendas. Sí, acá yo no te puedo dar fe porque nosotros no trabajamos en la Villa de la Ciudad, simplemente porque por el tema de escala a nosotros nos supera, pero sí de otros actores, de trabajar también y de articular con los curas villeros, mismo con la Fundación ASIS, que trabaja mucho en Capital. Sí se entiende que es un fenómeno que ocurre y tiene mucho que ver, nosotros sí lo vemos en el conurbano, cuando las familias, ¿qué pasa? Viven a 4 horas del trabajo, entonces la única forma que tienen de que les rinda el día, de que no dediquen 8 horas, como me pasó la pasada, conocí un vecino construyendo hace 3 semanas y me decía que dedicaba 4 horas, Juan, desde González Catán hasta acá Capital para poder trabajar en la construcción, 4 horas ida, 4 horas vuelta, ¿no? Entonces muchas veces esas dinámicas generan que la familia hasta le convenga económicamente pagar una pieza que estar yendo y viniendo con el tiempo extra que ocurre. Entonces es un fenómeno que ocurre, que es complejo, que requiere más estudio, porque para poder, de vuelta, ¿no? Para poder establecer políticas públicas adecuadas hay que abordarlo sistémicamente al problema de una manera integral y entendiéndolo, ¿no? Entendiendo que el trabajo informal, el tema de trata, el tema de drogas, el narcotráfico, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Y que también el asentamiento es parte de la otra ciudad, ¿no? Porque no es un hecho aislado, sino que está totalmente integrado y muchas veces, hasta lamento decirlo, muchas veces pasa que el asentamiento nos conviene al resto de la sociedad, ¿no? Virgilio, ¿por qué decís que conviene? Bueno, estamos hablando con Virgilio Gregorini, que es el director ejecutivo de esta ONG, Un Techo. Antiguamente se la conocía como Un Techo para mi país. A lo mejor han visto alguna vez alguna publicidad o nota al respecto. Son jóvenes voluntarios que en 3 o 4 días, en poco tiempo, construyen una vivienda de madera que, si bien no es una vivienda definitiva, le soluciona la cuestión habitacional a muchas personas. Bueno, han contado 7.000 casos. Estabas diciendo, Virgilio, retomamos el contacto. No, lo que convienen decía, los asentamientos. No, lo que decía que la problemática del asentamiento va más allá del asentamiento, ¿no? Y que no solamente las condiciones indignas y de vulneración de derechos que viven las familias, sino que muchas veces somos cómplices del resto de la sociedad porque hacemos caso omiso a una situación de vulneración de derechos de gente que está trabajando dignamente y muchas veces informalmente
en nuestras ciudades, en nuestro país, ¿no? ¿Cómo funciona, al juicio de ustedes, si es que lo conocen por estar en el mismo sector, el plan Procrear? Mirá, no nos toca tan de cerca, nosotros trabajamos en asentamientos donde la situación irregular de la tenencia de la tierra es en la mayoría de los casos. Y Procrear por ahora, nos algunas líneas que salieron a fin de año donde una persona puede postular sin tener tierra. Inicialmente dejaba fuera a toda la gente de los asentamientos. Y lo que pasa hoy, el gran obstáculo para esta fase de avanzar Procrear es que requiere ingresos formales, ¿no? Uno tiene que poder certificar ingresos formales. Y como te decía, si bien no tenemos datos certeros y nos gustaría hacer un estudio al respecto, la informalidad laboral en los asentamientos es muy alta. Entonces lo que pasa es que muchas familias trabajan y tienen por ahí buenos ingresos y podrían postular un Procrear, pero hoy no pueden hacerlo por la situación informal de su situación laboral, ¿no? Entonces, sí. Las casas que ustedes entregan, ¿tienen que pagar por esa vivienda que les dan o no? Sí, eso es una de los primeros pasos de romper el círculo de asistencialismo que está muy profundo en Latinoamérica, ¿no? Una de las cosas innegociables es esa: la familia paga parte de la casa y además se compromete a construirla el fin de semana, ¿no? No es que nosotros le construimos la casa, sino que lo que decimos es que construimos junto a la familia, ¿no? Y ahí empezamos junto a la familia, que además son ellas las que nos dicen que nunca saquemos esa contraparte, ¿no? Por eso nos pasa muchas veces cuando articulamos con actores estatales para por ahí hacer soluciones más de fondo, que nosotros siempre le decimos que lo que es innegociable es que las familias siempre pongan algo, ¿no? Aunque sea trabajo, parte de los fondos para pagar la tierra, para pagar la hábitat, pero no es sustentable el regalo, además no dignifica a la persona, ¿no? Entonces es importante saber que hay que poder saber aplicar un subsidio según la realidad de cada persona, pero que nunca el subsidio debe ser del 100%, ¿no? Y eso nos enseñan constantemente las familias que, como te digo, pagan 700, 800 pesos según la región por una vivienda que es muy precaria, ¿no? Pero que, bueno, los levanta de la tierra y evita que se llueva cuando llueve. Muy bien. Gracias, Virgilio, por habernos atendido. Que tenga Juan, gracias a ustedes y un cariño grande por todos.